Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Perfecto. Si os parece, empezamos. Excelentísimo señor embajador de la República Popular China, señor Ling. Excelentísimo señor embajador Óscar Esparza Vargas, jefe de Cancillería de la Embajada de México en España. Estimada señora doctora Eva Tobalina. Estimado Ramón, estamos entre amigos, ya nos conocemos en la anterior presentación. Señoras y señores, queridos amigos y compañeros, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos reúne una conversación que en apariencia mira al pasado. China, la plata americana y el galeón de Manila. Pero en realidad nos convoca hoy algo mucho más actual. La comprensión de cómo se tejen las grandes transformaciones históricas y cómo determinadas decisiones tomadas con criterio acaban finalmente alterando el rumbo del mundo. El galeón de Manila no fue solamente una ruta marítima, fue una verdadera arquitectura de intercambios, una estructura de confianza sostenida en el tiempo que conectó economías, culturas, sistemas jurídicos distintos bajo una misma lógica de circulación de valor y de ideas. Naturalmente, nada de eso fue improvisado. Doctora Tobalina. Todo eso exigió un conocimiento profundo y muchísima determinación. En Value Tree compartimos este valor. Trabajamos de esta misma convicción, que entender perfectamente es la condición previa y necesaria para decidir bien, que el análisis riguroso continuo es de suma importancia, que el conocimiento profundo es indispensable para que cada decisión nos acerque al objetivo buscado para nuestros clientes. Por lo tanto, para esta capacidad de análisis y de visión de conjunto, tiene pleno sentido que hoy esté con nosotros la doctora Eva Tobalina. Una vez más, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Es un placer y un honor para nosotros. Eva Tobalina es doctora en Historia Antigua, formada en la Universidad de Navarra, Premio Extraordinario de Doctorado. La doctora Tobalina ha dedicado su trayectoria académica a estudiar cómo se construyen las estructuras de poder y de decisión. La doctora Tobalina está considerada en la actualidad como una de las más prestigiosas divulgadoras históricas en castellano. Y, más llamativo todavía, ha logrado algo poco frecuente en nuestra época de followers e influencers. Consigue convocar a decenas y decenas y decenas de miles de personas sin presencia en redes sociales. Enhorabuena. En 2024, la doctora Tobalina publicó Los caminos de la seda, premiado como mejor libro de no ficción histórica en los 15º Premios Islibris. Es la historia del encuentro entre dos mundos que empezaron a buscarse, Oriente y Occidente, conectados por una red de caminos conocida como la Ruta de la Seda, por la que circularon, como todos sabemos, muchísimas mercancías, pero también circuló la ambición, el poder, las ideas, la riqueza y, sobre todo, el conocimiento y el deseo por conocer. Esta obra analiza precisamente cómo las redes de intercambio acabaron moldeando civilizaciones enteras. Y como ilustración de esta red de intercambios, sabemos que gracias a China, el real de A8, conocido como el dólar español, se convirtió en la primera divisa de aceptación casi universal y la primera moneda global de la historia moderna, dominando el comercio internacional durante más de 3 siglos. En el fondo, eso es la cuestión que hoy nos une. Comprender que detrás de cada gran flujo económico hay personas y hay estructuras organizadas,
Detrás de cada intercambio hay relaciones de confianza. Detrás de cada prosperidad sostenida hay muchas decisiones, tomadas todas con una visión a largo plazo. La historia no es una acumulación de fechas. Y si me permitís, os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó ayer. Repasando un poco estas notas, de repente me puse a reír solo en casa porque me acordé de una historia familiar de cuando mi hijo era muy pequeño. Un día, cuando tenía 6 o 7 años, mi mujer le preguntaba: Nico, ¿qué tal el cole? Y mi hijo contestaba: bien, bien, todo bien. Pero no me gustan ni las ranas ni los muertos. Perdona que lo diga así, pero eso en lenguaje de adulto significa que no gustaba ni la ciencia ni la historia. Por lo tanto, me he reído ayer y he acabado la fresa diciendo: la historia no es una acumulación de fechas y de fallecidos, es una escuela de hechos y de criterio. Y el buen criterio aplicado sistemáticamente, ayer, hoy y mañana, es lo que nos permite avanzar, afrontar los retos con determinación y ver grandes oportunidades donde otros solamente ven dificultades. Os invito ahora a disfrutar de la mano de la doctora Tobalina y a dejar que el pasado nos ayude a comprender mejor el presente, a afrontar siempre el futuro con optimismo y confianza. Una vez más, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar gracias tanto al representante de la Embajada China como al representante de la Embajada de México por estar aquí. Para mí es un honor increíble estar aquí con ustedes. También dar las gracias a Valuetri por darme la oportunidad de estar esta tarde hablando con ustedes pues, de una de las cosas que a mí más me gustan en el mundo, que es ver cómo las casualidades, la ambición, la fortuna, la búsqueda de conocimiento y de curiosidad, pues al final vamos a ver cómo han terminado por crear una serie de caminos, una serie de circunstancias pues que efectivamente han moldeado el mundo, ¿no? Y como tengo muchísimas cosas que contarles y solo tengo 50 minutos para ello, pues sin más prolegómenos voy a comenzar a ver si tengo suerte y me da tiempo. Y para empezar a hablarles a ustedes de lo que les quiero contar hoy, que es el galeón de Manila, la plata americana y lo que tiene la ruta de la seda que ver con todo ello, pues en primer lugar nos vamos a desplazar hace más de 2500 años, nos vamos a ir a mediados del primer milenio antes de Cristo, a la Edad de Hierro, a lo que hoy es China, cuando se empiezan a utilizar los primeros objetos de bronce con una forma y un peso convencional para componer las primeras monedas que se utilizaron en China. Al principio, pues vemos que tenían formas diversas. En el sur adoptaban la forma de una pala o de un azadón. En el norte, donde había una cultura más ganadera, adoptaban el aspecto de un cuchillo. Pero en la zona dominada por lo que luego sería la dinastía Qin, la primera dinastía imperial china, esas monedas tenían la forma de un círculo con un cuadrado en el centro. Como esa dinastía que utilizaba esas monedas con esa forma particular, al final fue la que consiguió apoderarse de todo el territorio de China y crear el primer imperio chino, pues esas monedas con esa forma circular y un cuadradito en el centro fueron las que terminaron estandarizándose pues como la moneda de uso normal en China. Este momento pues arranca con esta dinastía Qin en el siglo III a.C. Para que se sitúen ustedes, el primer emperador está fundando el primer imperio chino y nosotros en Europa occidental estábamos librando la Segunda Guerra Púnica. Aníbal estaba marchando sobre Roma mientras el primer emperador gobernaba el imperio chino. Todos ustedes, por cierto, conocen al primer emperador porque él va a tener su capital en lo que hoy es la moderna Xi'an y todos ustedes conocen los célebres guerreros de Xi'an que forman parte de esa espectacular tumba del primer emperador, ¿no?
Bueno, pues esta primera dinastía de este primer emperador fue una dinastía relativamente breve, solo tuvo 2 soberanos, pero después comenzó a gobernar la dinastía Han, que como ven va a ser contemporánea de la República y del Imperio Romano desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, y ya con esta dinastía Han, China va a controlar un territorio gigantesco, va a tener una población enorme para esa época, se calcula que más de 40 millones de habitantes, la capital imperial probablemente superaba el 1.000.000 de habitantes, estamos hablando de urbes ya de un tamaño enorme para encontrarnos en los primeros siglos de nuestra era. Y esas monedas de las que les he hablado antes se van a convertir en el estándar que se va a utilizar en el Imperio chino, ¿no? Esas monedas de bronce, circulares, con un cuadrado en el centro. Sin embargo, este Imperio chino, que tiene una enorme población, que tiene muchísimas ciudades muy pobladas, que tiene una economía muy compleja, extremadamente desarrollada, que tiene también un Estado muy burocratizado, que empieza a recaudar, como hacen todos los estados, una cantidad creciente de impuestos de su población y que tiene unos intercambios económicos cada vez más desarrollados, se va a enfrentar a un gran problema. Y este gran problema es que en China no hay grandes fuentes de metales preciosos. Ellos utilizaban unos lingotes, ven ustedes aquí un par de ejemplos, ven este que es de la época de la dinastía Han, es un lingote que tiene forma de pezuña de caballo y se acuñaba de alguna manera o se realizaba en oro y se empleaba para transacciones más valiosas que simplemente las monedas de bronce. Aquí tienen otro un poco posterior, ya de época moderna, que es un lingote elaborado en plata, pero estos lingotes eran muy escasos porque, como les decía, China no contaba con suficientes minas de metales preciosos, suficientes minas de oro y de plata, como para poder emitir grandes cantidades de numerario, grandes cantidades de monedas de oro y plata que pudieran sostener una economía compleja, ¿no? Una economía donde se movieran grandes cantidades de dinero. Por eso, ya desde muy pronto, ya incluso antes de la primera dinastía imperial china, en China va a ser muy frecuente que la población pague sus impuestos en especie. Los súbditos del emperador pagaban o bien con su propio trabajo, o bien con sus propias horas de trabajo, o bien entregando impuestos en especie, entregando arroz, entregando cereal, entregando sal, era una de las mercancías típicas que se utilizaban para pagar impuestos, o bien entregando seda. La seda que los chinos están produciendo desde el quinto milenio antes de Cristo y que ya tiene una calidad extraordinaria a finales del primer milenio antes de Cristo, cuando surge el Imperio chino, las primeras dinastías imperiales. La seda es un material que se elabora en los talleres imperiales con una calidad extraordinaria, pero que también lo elaboran los campesinos en sus casas. Era muy frecuente que, sobre todo las mujeres de la familia, porque la seda era una actividad femenina, las mujeres de la familia criaran una pequeña cantidad de gusanos para elaborar las prendas de seda con las que se iba a vestir la familia, pero también con las que se iban a pagar los impuestos a la hacienda imperial, ¿no? De tal manera que desde muy pronto en China se va a producir una enorme cantidad de seda, no solo para vestir a la población, sino también porque era uno de los elementos que se utilizaban como moneda y era una de las materias primas que se empleaban para pagar los impuestos al Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Estado chino se va a encontrar con una enorme cantidad de seda en sus arcas, una enorme cantidad de seda que es relativamente,
complicada de almacenar, ¿no? Se te llenan los almacenes de rollos y de rollos de seda, y a la que también el Estado le tiene que dar una salida, ¿no? Una de las salidas que utilizaba el Estado chino para la seda, para el cereal, para la sal, para estos objetos que se utilizaban para pagar los impuestos, era utilizarlo a su vez para pagar a los funcionarios, que muchas veces no recibían monedas, sino que recibían rollos de seda como pago por sus servicios, de tal manera que la seda circulaba también como una especie de moneda de cambio. Pero otra salida que le daba el Estado chino a estas grandes cantidades de seda que se acumulaban en sus arcas era pagar tributos. En este momento, finales del primer milenio antes de Cristo, el imperio chino de la dinastía Han se enfrenta a un adversario temible, a un pueblo de la estepa que venía de la zona más o menos de lo que hoy es Mongolia y que se llamaban los Xiongnu, los tienen ustedes ahí en el mapa, Xiongnu Khanate. Ahí tienen a un jinete, quizás perteneciente a este pueblo nómada de las estepas. Estos Xiongnu realizaban constantes incursiones de saqueo en el norte del territorio chino, y hay un momento en el que las autoridades chinas, para evitar que los Xiongnu sigan saqueándoles, deciden pagar tributo a este pueblo de la estepa. Antes construyen la Gran Muralla China, que se levanta en gran medida para defenderse de los ataques de los Xiongnu, pero cuando esto no termina de funcionar, como les digo, pues se paga tributo a este pueblo de la estepa. ¿Y en qué forma paga el imperio chino el tributo a los jinetes nómadas bárbaros del norte? Pues una de las maneras era entregar a los Xiongnu rollos de seda. ¿Qué van a hacer los Xiongnu? Pues vestirse de pies a cabeza con las sedas más espléndidas que haya, pero también utilizar esa extraordinaria seda china para comerciar. Los Xiongnu tenían un imperio que se extendía hasta Asia Central. Desde Asia Central los Xiongnu estaban en contacto con otros pueblos de la estepa, y debió de ser así gracias a la seda que se pone en circulación en las estepas de Asia, como cantidades no desdeñables de seda china acabaron en Europa occidental. Los arqueólogos han encontrado cementerios celtas en Europa central con seda de origen chino, y los arqueólogos han encontrado seda de origen chino en el cementerio del Keramikos de Atenas, vinculado, por cierto, a una tumba de la familia de Alcibíades, uno de los grandes personalidades de la política ateniense del siglo V a.C. O sea, que vemos que la seda china está llegando a Europa occidental simplemente a través de esta vía informal de los pueblos de la estepa y de los tributos que se enviaban al norte. Sin embargo, pues va a llegar un momento a finales del siglo II a.C. en el que el imperio chino, hastiado de tener que enviar estos tributos a los bárbaros de la estepa, van a buscar una manera de forjar una alianza con otros estados que les ayuden a luchar contra los jinetes nómadas y que eviten al Estado chino pues este oneroso pago de tributos, ¿no? Se va a enviar una embajada a la zona de Asia Central, a la zona de lo que hoy es Uzbekistán, norte de Afganistán, ese territorio que les he marcado ahí con esa flecha. La embajada, la verdad es que no tuvo demasiado éxito, no encontró los aliados que estaban buscando, pero sí que permitió al imperio chino tomar contacto con el imperio parto, que controlaba Persia y Mesopotamia, lo tienen ustedes marcado con el círculo en la diapositiva, y tomar contacto también con la República Romana, con la que el imperio parto tenía frontera. Y fue de esta manera que el imperio chino comenzó a mercadear con el imperio parto comerciaba con la República Romana, y de este modo las mercancías que antes llegaban a Occidente
a través de los inseguros y variables caminos de los jinetes nómadas de la estepa, ahora las mercancías van a empezar a llegar a Occidente a través de grandes caravanas de mercaderes, a través de grandes navíos que van a atravesar el mar de Arabia y el Océano Índico y que van a empezar a traer a Europa las mercancías chinas utilizando lo que hemos dado en llamar la ruta de la seda o los caminos de la seda, ¿no? Que, como ven, pues salen de la capital imperial, salen de Changán, atraviesan Asia Central, Persia, Mesopotamia y terminan finalmente en el Mediterráneo. Y es así como a finales del siglo I a.C., en el reinado del emperador Augusto, cuando comienza el Imperio Romano, fue así como los romanos empezaron a volverse locos con la seda china, que empezó a llegar al Mediterráneo, ahora ya sí, en unas cantidades notables. Junto con la seda china llegaban también las especias, la pimienta, la canela, el clavo de olor, los productos de lujo del sudeste asiático y un montón más de mercancías de lujo que llegaban a los puertos romanos provenientes de Oriente. Para intercambiar por estas mercancías de lujo, para cambiar por estos productos tan valiosos, los romanos tenían a su vez algunas mercancías de cierto valor e interés, por ejemplo, el vidrio soplado romano. El vidrio soplado se inventó en el Mediterráneo oriental en torno al siglo II, siglo I a.C., por estas fechas. El vidrio soplado permitía elaborar unas creaciones delicadísimas que tenían mucho éxito en Oriente. Por increíble que pueda parecer, hemos encontrado vidrio romano entero en tumbas chinas en el otro extremo del mundo. Imagínense lo que tenía que suponer hacer que un objeto de vidrio llegara desde el puerto de Alejandría hasta Changán o hasta la capital imperial de China, literalmente en el otro confín de la tierra. Pero junto con el vidrio romano, el coral del Mediterráneo, alguna mercancía más, la verdad es que los occidentales lo que podíamos poner encima de la mesa eran mercancías de poco valor, como por ejemplo pieles u objetos de lana o producciones de lana. Así que lo que van a tener que utilizar, lo que van a tener que poner en la balanza los romanos para intercambiar por las lujosísimas mercancías que llegan de la otra punta de la tierra es lo que en la otra punta de la tierra no había, que son metales preciosos. El Imperio Romano abundaba en oro y plata. Fíjense, aquí les he traído un ejemplo que a mí me parece precioso. Aquí tenemos un áureo romano, una moneda de oro romana acuñada durante el emperador Augusto. Ven ustedes aquí el rostro del emperador y el nombre del monarca, acuñada en tiempos del emperador Augusto, probablemente en una ceca en Córdoba, en la Bética, en el sur de lo que hoy es España, empleando probablemente oro de las minas de las Médulas, o sea, oro de las minas del Bierzo, que se lleva a Córdoba. Allí se acuñan monedas de oro. Estas monedas de oro se llevan a Oriente para comprar mercancías de lujo, no sabemos qué, pero seguro que mercancías de lujo llegadas de China o de otros lugares, y al final esta moneda de oro, que quizás provenga de las minas de las Médulas, que se acuñó en Córdoba y que viajó por el Mediterráneo, acabó en una localidad del sur de la India. Quédense, por cierto, con la forma de la moneda. Fíjense que estas monedas romanas se acuñaban sobre una especie de molde donde se colocaba el metal precioso y literalmente se golpeaba con un martillo. De tal manera que no era raro que parte del reborde del metal precioso rebasara el borde del molde. No sé si más o menos se me entiende, ¿no? Entonces ven ustedes esta forma que sale por aquí o esa forma que sale por ahí arriba. Quédense con eso porque de este tema volveremos a hablar más adelante, ¿no? Y van a ver que tiene más enjundia de lo que parece.
Los romanos estaban escandalizados y muy preocupados por el coste que para su economía suponía enviar constantemente a Oriente oro y plata, metales muy valiosos, pero no había manera de evitar que la población empleara metales preciosos para adquirir estas mercancías tan demandadas que llegaban de Oriente. Mientras tanto, en Oriente, donde llegaban el oro y la plata que se acuñaban en el Mediterráneo, tenían también sus propios problemas. Aquí nos hemos trasladado hasta el siglo XI. En el siglo XI, la mayor parte de lo que hoy es China estaba en manos de otras de las grandes dinastías imperiales chinas, la dinastía Song. Esta dinastía es una dinastía que tuvo un desarrollo económico, administrativo, funcionarial, técnico absolutamente extraordinario. Es un periodo de enorme esplendor, sobre todo de enorme esplendor desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista artesanal, desde todo lo que tiene que ver con el comercio. Es una época en la que se hacen productos de laca de una calidad apabullante. Es una época en la que se producen porcelanas también con una calidad increíble, sedas. Y es un momento, además, en el que la población de China ha dado un salto enorme. Los Song van a ser grandes cultivadores de arroz. Ellos tenían el centro de su imperio alrededor de la cuenca del río Yangtze y estaban muy volcados en la mitad meridional de China. Allí el gran producto alimentario es el arroz, a diferencia de los cereales que se cultivaban más al norte. Gracias a que se van a empezar a utilizar nuevas variedades de arroz, se va a poder aumentar muchísimo la producción de alimentos. Gracias a que se aumenta mucho la producción de alimentos, va a crecer muchísimo la población, y con todo esto tenemos un estado muy desarrollado, muy avanzado, muy poblado, pero que sigue teniendo el mismo talón de Aquiles, y es que le siguen faltando metales preciosos, a pesar de los que puedan llegar del Mediterráneo o de otros lugares, le siguen faltando metales preciosos con los que sostener una economía en la que los intercambios eran cada vez mayores. Así que en el siglo XI, a comienzos del siglo XI, unos mercaderes de Sichuan, que era una de las grandes provincias de producción manufacturera china, empezaron a emitir ellos, los mercaderes, este es un invento privado, empezaron a emitir ellos el primer papel moneda que estaba respaldado por los propios mercaderes. El Estado rápidamente se dio cuenta del potencial que tenía aquel invento de aquellos mercaderes de la provincia de Sichuan, y en torno al año 1024, a comienzos del siglo XI, el Estado Song empezó a emitir su propio papel moneda. Y aquí tenemos la primera vez en la que un Estado, esta China de la dinastía Song, empieza a emitir un papel moneda que se convierte en moneda de curso legal por todo el imperio. El invento facilitaba extraordinariamente los intercambios económicos, hacía pues que todo este fluir de las mercancías fuera muchísimo más sencillo, y poco después, cuando los mongoles conquistaron la China de la dinastía Song, cuando Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan, uno de los más grandes khanes de los mongoles, culminó la conquista de la China Song. Ven ustedes ahí que pone China Yuan, esa es la China que ha caído en manos de los mongoles, que han creado un imperio que va desde Siria y la Transcaucasia hasta Corea y en los mares de China. Cuando los mongoles se apoderaron de China, rápidamente se apoderaron también de este invento, ¿no? Se apoderaron también de este papel moneda. Aquí tenemos papel moneda acuñado o emitido en época mongola, que, pues como les digo, facilitaba enormemente todo tipo de intercambios comerciales.
Es en este momento cuando pues, el más famoso de todos los viajeros, Marco Polo, llegó a China en la segunda mitad del siglo XIII, en tiempos de Kublai Khan, pero justo un poquitín después tenemos un manual para mercaderes que querían hacer negocios en el Extremo Oriente, que querían hacer negocios en China, y en este manual ya se advierte a los mercaderes qué es lo que tienen que llevar a Oriente y qué es lo que les van a dar a cambio, ¿no? Fíjense, le dicen al mercader que quiere hacer negocios en Catay, en el norte de China. Le dicen, toda la plata, le dicen, tienes que llevar plata. Y que sepas que toda la plata que los mercaderes llevan consigo a Catay la confiscan los señores de allí y pasa a alimentar sus arcas. En lugar de la plata que trajeron los mercaderes europeos, reciben billetes, o sea, papel amarillo provisto del sello de este soberano. Esto facilitó los intercambios a lo largo de la ruta de la seda. No es en modo alguno casual que la época mongola, la época de la segunda mitad del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV, se considere la época de esplendor de la ruta de la seda, en la que más fructíferos e intensos fueron los intercambios, pero tampoco hace falta que yo les diga los peligros que implica que un Estado pueda emitir papel moneda prácticamente sin coste y prácticamente sin ninguna limitación. Al principio, los mongoles respaldaron sus emisiones de papel moneda con la plata que obtenían de sus conquistas o la que traían los mercaderes, pero yo no sé exactamente qué sucede con esto, que a pesar de las grandes reservas que tenían de plata, los mongoles, en cuanto terminaron las conquistas y en cuanto dejó de llegar el botín, siguieron emitiendo papel moneda cada vez en mayores cantidades para hacer frente a los gastos crecientes de un Estado que se había dotado de una cantidad gigantesca de funcionarios porque era un Estado de tamaño descomunal, y esto terminó derivando en una escalada inflacionaria tremenda. A mediados del siglo XIV, el Estado mongol emitía papel moneda prácticamente sin ningún control. Ese papel moneda ya no valía absolutamente nada, ya se habían terminado de vaciar todas las arcas. No hace falta que yo les diga a ustedes que cuando se emite papel moneda sin control, lo que se provoca inmediatamente es una elevada alza de los precios, o sea, se dispara la inflación. Al dispararse la inflación, la población se empobrece. Al empobrecerse la población comienza a pasar hambre, y cuando la población pasa hambre, se rebela en contra de estos señores que han tenido esta política tan desastrosa, ¿no? A mediados del siglo XIV, la población de China se alza en contra de sus amos mongoles y la dinastía mongola, la dinastía Yuan, es reemplazada por una nueva dinastía de origen chino que se llama la dinastía Ming, que es la que va a gobernar China durante 300 años, desde mediados del XIV hasta mediados del siglo XVII. En un primer momento, esta dinastía Ming, muy consciente de los desastres de la gestión monetaria de los últimos mongoles, trata de poner orden en la economía, y el primer emperador de los Ming es célebre por imponer una política agraria, imponer una política basada en la producción de alimentos para dar de comer a la población, en tratar de poner orden en las arcas. Pero el Estado chino era demasiado grande, el Estado chino estaba demasiado poblado y la tentación era demasiado fuerte, y los Ming, a pesar de las desastrosas consecuencias que había tenido antes, los Ming, cortos también de metales preciosos, van a acabar ellos emitiendo su propio papel moneda, ¿no? Y aquí les he traído pues otro papel moneda, en este caso de tiempos de los Ming.
con los peligros que esto puede implicar para una economía. Mientras esto sucede en el Extremo Oriente, en el otro lado de Asia estaban pasando también cosas muy interesantes. Las viejas dinastías mongolas, que hemos visto antes, que controlaban Persia y Mesopotamia, los siljánidas, habían dejado su espacio a otras dinastías, entre las que destacaban los persas safávidas, que son los que ven ustedes en color morado en el mapa, que controlan Persia, Mesopotamia, Afganistán, y los turcos otomanos, que los ven ustedes en color rosa y color naranja en el mapa. Estas dos dinastías, que pertenecen a lo que se ha dado en llamar los imperios islámicos de la pólvora, tenían la circunstancia de que se odiaban a muerte entre sí. Fíjense, los persas y los turcos llevándose mal. Esto es una historia vieja, ¿no? Entonces, los persas safávidas eran chiitas, los turcos otomanos eran sunitas, unos y otros pues ya tenían un enfrentamiento religioso de base, pero es que además, como ven en el mapa, la zona de Mesopotamia, la zona de lo que hoy es Irak, está rayada porque persas safávidas y turcos otomanos estuvieron durante un siglo en guerra por el control de Mesopotamia, por el control de lo que hoy es Irak, que inicialmente pertenecía a los persas, pero fue conquistado por los turcos otomanos. Este enfrentamiento tuvo muchas consecuencias para la ruta de la seda. Las mercancías que recorrían Persia, Mesopotamia y Siria para llegar al Mediterráneo se van a encontrar con larguísimos periodos de guerra en los que las fronteras van a estar bloqueadas y en los que los intercambios se van a interrumpir y el flujo de mercancías ya va a tener cada vez más dificultades para llegar al Mediterráneo. Pero es que, además de eso, los turcos, como saben todos ustedes, van a expandirse por el Mediterráneo, van a entrar en guerra con la República de Venecia, van a entrar en guerra con el Imperio Español, va a haber constantes enfrentamientos militares entre los turcos y los cristianos europeos en la cuenca mediterránea, y eso va a dificultar mucho la navegación por el Mediterráneo y los intercambios mercantiles por el Mediterráneo. Pero es que además los turcos van a financiar a los piratas de Berbería, a los piratas del norte de África. Todos ustedes han oído hablar de Barbarroja, y estos piratas de Berbería van a secuestrar galeras, van a hacer esclavos en las costas de la península ibérica o en las costas de Italia, y esto otra vez va a dificultar la navegación por el Mediterráneo de todo tipo, mercantil y de pasajeros. Consecuencia de todo esto, entre que los persas y los turcos están en guerra en Oriente Medio y entre que los europeos y los turcos están en guerra en el Mediterráneo, la ruta de la seda va a quedar interrumpida, no completamente interrumpida, pero los precios de las mercancías se van a elevar muchísimo porque en un contexto bélico y de inestabilidad los costes son más altos, el beneficio disminuye y en último término el volumen del comercio lo hace también con ello, ¿no? Por si esto fuera poco, ya la dificultad que pone al tránsito de mercancías la complicada relación entre los turcos y sus vecinos, por si esto fuera poco, los turcos también conquistaron los Balcanes. Y resulta que en los Balcanes estaban muchas de las minas de plata con las que los europeos acuñaban las monedas con las que compraban las mercancías de Oriente. Porque la historia que les he contado antes, referida al Imperio Romano, continúa en época medieval. Les he traído aquí un gráfico, está en inglés, pero bueno, es un gráfico de la República de Venecia. Y es un gráfico de lo que le costaba a la República de Venecia comprar mercancías en el Mediterráneo oriental. Se mencionan los puertos de Alejandría y Beirut y también los puertos de Siria.
cuando los venecianos iban a Siria a comprar algodón, que es una mercancía barata, el 48% de lo que tenían que llevar los venecianos era monedas de oro y plata, eran metales preciosos. Pero cuando las galeras venecianas iban a Beirut y Alejandría a comprar seda, porcelana, a comprar productos de la ruta de la seda, el 66-65% de lo que llevaban los venecianos era oro y plata, eran metales preciosos. Y al final pone valor estimado, ¿no?, de las mercancías del comercio con el levante mediterráneo, y tenemos que el 62% de lo que poníamos los europeos encima de la mesa para obtener mercancías orientales, el 62% son metales preciosos, ¿de acuerdo? Son oro y plata. ¿Y qué es lo que pasa? Que los turcos, al conquistar los Balcanes, se han apoderado de las grandes minas de plata de los europeos. Los europeos tenían también minas en Bohemia, pero eran minas más profundas, eran minas a las que costaba más acceder, y de repente en Europa nos encontramos con que los turcos han conquistado el Mediterráneo oriental y ya no podemos acceder como solíamos a las mercancías de Oriente, pero es que encima los turcos se han apoderado de las minas de plata de los Balcanes y ya ni siquiera tenemos el dinero para comprar las mercancías de Oriente. De tal manera que a mediados del siglo XV hay un descenso brutal en el tráfico con Oriente y en el tráfico de la ruta de la seda por estos factores que les estoy comentando. Sí que es cierto que luego los europeos, pues la necesidad apremia, ¿no?, dieron un salto en tecnología minera absolutamente increíble para poder acceder a las vetas más profundas de las minas que los europeos sí que controlaban. Y de tal manera que a comienzos del siglo XVII ya se ha superado todos estos problemas porque los europeos han desarrollado la minería como no se había desarrollado en los 2000 años anteriores, empujados por la necesidad de acceder a las vetas más profundas. Pero bueno, estamos a mediados del siglo XV, Europa ha perdido en gran medida el acceso a las mercancías de Oriente, Europa ha perdido también en gran medida la plata con la que compraba las mercancías de Oriente, y los europeos tienen que encontrar una manera de compensar esas pérdidas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues ir a buscar los metales preciosos y las mercancías de Oriente en otro sitio. Para ello, los mejor ocupados o los mejor situados eran los portugueses y los españoles, particularmente los portugueses. Los portugueses habían terminado su reconquista ya a finales del siglo XIV, ya no les quedaba territorio que conquistar a los musulmanes, y los vecinos de Portugal eran los castellanos, que era un reino más grande y al que era difícil arrebatar territorios, ¿no? Así que Portugal, encajonado en la península y sin tener mucho espacio donde crecer, lo que va a hacer es lanzarse a la exploración africana. De tal manera que para cuando estalla esta crisis que yo les acabo de mencionar, cuando los turcos se apoderan de las minas de metales preciosos de los Balcanes y cuando los turcos conquistan todo el levante mediterráneo, los portugueses ya han superado el Cabo Bojador, ya han explorado las Azores, ya han explorado Madeira y están muy bien situados para tratar de llegar a Tombuctú, para tratar de llegar a la cuenca del Níger y al oro del reino de Mali, al oro de Tombuctú. Ahí tienen al rey Mansa Musa, el más famoso de los reyes de Tombuctú, sosteniendo en su mano una pepita de oro, y los portugueses también son los que están mejor situados para tratar de circunnavegar África y llegar al Océano Índico y acceder a las mercancías orientales sin tener que pasar por el territorio controlado por el Imperio Turco Otomano. Y esto va a suceder con una rapidez pasmosa, que es característica de la era de los descubrimientos. Los portugueses llegaron al Cabo de Buena Esperanza en 1487.
1487. Para 1498, 10 años después, Vasco de Gama ya estaba en el sur de la India, ya estaba creando un asentamiento portugués en el sur de la India. Para 1512, 15 años después, nada, estamos hablando de 1487, descubren que hay algo más al otro lado del Cabo de Buena Esperanza. 1512, los portugueses ya están en las Molucas, ya están explorando Tidor, Ternate, ya están explorando el archipiélago de las Molucas, de las islas de Banda. ¿Por qué están los portugueses explorando estos territorios? Porque las islas Molucas eran el único lugar del mundo donde se producían grandes cantidades de dos de las mercancías más valiosas de la ruta de la seda, que no eran ni la porcelana, ni la seda, ni los productos lacados, sino el clavo de olor del que los europeos, pero también los chinos, consumían enormes cantidades, y la nuez moscada. Estas dos especias tenían una demanda tremenda en el mundo y prácticamente solo se podían conseguir en las Molucas. De ahí que, como les digo, los portugueses protagonizaran una auténtica carrera para apoderarse de esos enclaves. Por su parte, los españoles, la otra potencia de la península ibérica, tienen exactamente la misma idea que los portugueses. Los españoles también quieren llegar al comercio con Oriente. Lo que pasa es que, como consecuencia de la guerra de sucesión castellana, como consecuencia del enfrentamiento, y esto nos suena, entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, a Juana la Beltraneja le apoya el reino de Portugal, a Isabel la Católica le apoya el reino de Aragón, a Isabel para que los portugueses desistan en seguir combatiendo, para hacer la paz con Portugal. Entre otras cosas, Isabel se compromete a dejar África a los portugueses y a que Castilla, España, no va a penetrar en los dominios portugueses en África. Así que ese camino, ya desde la década de los 70, ya desde la Guerra Civil Castellana, el camino africano, para el que los españoles estaban bien posicionados, porque en este momento también están conquistando las Canarias, el camino africano está completamente cerrado, ¿de acuerdo? No se puede utilizar. Así que los españoles van a buscar otro camino diferente, ¿de acuerdo? Van a tratar de expandirse por otros lugares. Y es así como Colón va a llegar al Caribe, ¿no? Es así como Colón va a llegar a América. Cuando Colón llega a América, a finales de 1492, lo que Colón está buscando es China, lo que Colón está buscando es Zipango, Japón. Les he traído aquí algunos fragmentos que creo que son muy elocuentes, ¿no? Domingo 21 de octubre, nada más llegar al Caribe, y después de partir para otra isla muy grande, que creo que debe de ser Zipango, Japón, a la cual ellos llaman Colba, en la cual dicen que hay naos y mareantes muchos y muy grandes, cosa que no lo había ni remotamente, ¿no? Mas todavía, dice Colón, tengo determinado de ir a la tierra firme y a la ciudad de Guisay, y a dar las cartas de vuestras altezas al gran Khan, porque pensaban todavía que se iban a encontrar a descendientes de Kublai Khan, que se iban a encontrar todavía a descendientes de los mongoles, ignorantes de que en China ya reinaba esta dinastía Ming, y los mongoles hacía mucho tiempo que habían sido expulsados del territorio, ¿no? Y pedir respuesta y venir con ella. O sea, están pensando que se van a encontrar allí con el emperador chino y que van a darle cartas de los reyes católicos, ¿no? Y es cierto, dice el almirante el 1 de noviembre, que esta es la tierra firme y que estoy ante Zaito y Quinsay, que son dos localidades de la costa china. Zaitón es uno de los grandes puertos de la costa china que menciona
Marco Polo, ¿no? Además, les parece que allí en el Caribe se están encontrando las mercancías que esperaban encontrar, ¿no? Mostró el almirante a unos indios de allí canela y pimienta y conociéronla. Pues ¿cómo la van a conocer si allí no había, ¿no? Pero conociéronla, ¿no? Y dijeron por señas que cerca de allí había mucho de aquello, al camino de sudeste, ¿no? Mostróles oro y perlas y respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron Bohío había infinito, ¿no? Y no solo eso, los españoles también proyectan las fantasías sobre los confines del mundo que circulaban por Europa. En Europa se creía que las tierras de Oriente estaban pobladas de todo tipo de criaturas fantásticas, herencia de los relatos que se transmitían ya desde época antigua, ya desde tiempos de Alejandro, ¿no? Y miren lo que les pasa el miércoles 9 de enero. A medianoche levantó las velas. Dijo que vio 3 serenas, o sea, dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto del mar y que no eran tan hermosas como las pintan, ¿no? Vimos 3 sirenas, pero no eran como aparecen en los relatos, ¿no? ¿Qué es lo que vieron allí en el Caribe que salía del mar? Bueno, yo tengo alguna idea sobre lo que se pudieron encontrar y comprendo que no les parecieran tan hermosas como las que mencionan los relatos, porque allí no había ni gran can, ni canela, ni pimienta, ni sirenas, ni grifos, ni absolutamente nada de lo que esta gente pues confiaba en encontrarse allá, ¿no? Sin embargo, a pesar de este revés, a pesar de que muy pronto, ¿no?, ya se sabe que no han llegado a las tierras del Extremo Oriente, sino que se han topado con otro paraíso, pero un paraíso bastante diferente, los españoles no van a cejar en su empeño, van a seguir buscando llegar a estas tierras de Oriente. Van a estar más lejos de lo que esperábamos, pero vamos a seguir buscándolas, ¿no? En 1513, pues como todos saben, Núñez de Balboa atraviesa no exactamente lo que hoy es el Istmo de Panamá, pero muy cerquita, avista lo que él llama el Mar del Sur, que es el Océano Pacífico. Esto sucede en 1513. En 1519 se pone en marcha la expedición destinada a llegar a las islas de la Especiería, destinada a llegar a las islas Molucas. La celebérrima expedición de Magallanes y Elcano, que se ha conmemorado recientemente, porque Elcano llegó a España en 1522, cuando por fin regresa del viaje, no tenía como objeto descubrir el mundo, no tenía como objeto dar la vuelta al orbe terrestre, sino que el objeto de la expedición era llegar cuanto antes al sudeste asiático, llegar cuanto antes a las islas Molucas, a lo que se llamaba las islas de la especiería, a las islas del clavo de olor y de la nuez moscada, para ver si era posible hacerse con ellas antes de que terminaran de hacerse con ellas los portugueses, y dando un rodeo a ver si podíamos acabar llegando al mismo sitio. Y bueno, sí que es cierto, como ven en el mapa, que los españoles llegaron a las Molucas, llegó el propio Magallanes, pero bueno, llegó Magallanes a las Filipinas, luego ya Elcano llega a las Molucas, sí que consiguen llegar allí, pero como saben, Magallanes muere en las Filipinas, en un enfrentamiento perfectamente evitable con los indígenas, y cuando el resto de la expedición, ya muy menguada, llega a las Molucas, descubren que allí ya están establecidos los portugueses. De hecho, tienen que andar esquivándolos, tienen que andar huyendo de los portugueses, y que va a resultar muy complicado para los españoles arrebatar a los lusos ese territorio. Así que, a pesar de que la expedición de Magallanes y Elcano consigue llegar a las Molucas, consigue incluso, más muertos que vivos, pero consiguen incluso regresar a la península ibérica, en un primer momento la idea de asentarse en esos territorios y de explorarlos queda abandonada. Queda abandonada porque los portugueses ya están allí y porque no se ha encontrado todavía la ruta para regresar
del sudeste asiático. Miren, los océanos tienen una serie de grandes corrientes. La del Atlántico, los portugueses la llamaban la volta do mar, en referencia a su forma elíptica, y cuando un barco encuentra una de estas corrientes le llevan a uno en volandas hasta el destino. Pero para transitar los océanos es imprescindible encontrar alguna de estas corrientes. Magallanes y Elcano tuvieron mucha suerte. Cuando empezaron a remontar la costa americana, enseguida se toparon con una de estas corrientes que efectivamente en una navegación muy tranquila les llevó hasta el sudeste asiático, pero la corriente que permite regresar desde las Filipinas o desde el sudeste asiático al continente americano, que es la corriente del Kuroshio, tiene que remontar hasta las costas de Japón y desde las costas de Japón recorrer el Pacífico Norte y luego del Pacífico Norte descender por la península de California. Los españoles empezaron a buscar esa ruta de regreso que se dio en llamar el tornaviaje, pero pues en un primer momento no consiguieron localizarla, y entre que los portugueses ya habían llegado a las Molucas, entre que no localizaron esa ruta de retorno para volver a América y establecer una manera segura de ir y volver al sudeste asiático, para 1529 Carlos I, ya en el Tratado de Zaragoza, pues ya cede los derechos sobre las Molucas, cede los derechos sobre las islas de la especiería a los portugueses. Y los españoles se concentran en el continente americano y abandonan la exploración del sudeste asiático o los intentos de llegar hasta las costas de China. Y en esas estaban cuando, en 1545, pues un poco de casualidad, gracias a las indicaciones de un indígena, se descubre la mina del Potosí, el Cerro Rico, que en ese momento era la mina de plata más grande del mundo. Y como decía Brodel, ¿dónde iban las mercancías de lujo de Oriente? ¿Dónde iban las especias? ¿Dónde iba la seda? ¿Dónde iba la porcelana? Allá donde hubiera plata, allá donde hubiera oro, allá donde se encontraran los metales preciosos que servían para comprar esas mercancías de lujo. Y hete aquí que los españoles están sentados encima del mayor yacimiento de plata que, como les digo, se va a conocer en el mundo. Inmediatamente la idea de volver a comerciar con Oriente se reactiva, inmediatamente la conquista y exploración del sudeste asiático y de las Filipinas, donde había llegado Magallanes, se vuelve mucho más atractivo. Felipe II le va a encomendar a Urdaneta, a un fraile agustino de origen vasco, le va a encomendar que encuentre ese tornaviaje, que encuentre esa ruta para regresar desde el sudeste asiático al continente americano, y en 1565, pues Urdaneta consigue encontrar este tornaviaje, consigue encontrar esta ruta de regreso y establece una ruta mercantil que utiliza estas corrientes oceánicas entre Nueva España, entre lo que hoy es México, Manila, en las Filipinas. Luego la ruta, como ven, remonta hasta las costas de lo que hoy es Japón para encontrar la corriente del Kuroshio, y desde el Kuroshio llega a lo que hoy es California y luego desciende hasta la zona de Acapulco, hasta la zona de México, ¿no? De esta manera se abre una ruta de comercio, de esta manera comienzan a circular los barcos, y es así como nace el Galeón de Manila, ¿no? Una ruta mercantil que conecta Nueva España, que conecta México con las Filipinas. ¿En qué consiste esta ruta mercantil? Bueno, pues aquí les he traído un pequeño resumen de lo que sería, ¿no? Los barcos salen de las costas mexicanas,
van a Manila, van a lo que son las Filipinas, allí obtienen las mercancías de Oriente, desde Manila remontan hasta las costas de Japón, atraviesan el Pacífico, regresan a las costas de México, desde México en recuas de mulas atraviesa tierra firme los productos, llegan hasta Veracruz, se trasladan a La Habana, en Cuba se cargan en la carrera de Indias y con la carrera de Indias las mercancías llegan a Sevilla, a Lisboa y desde allí se redistribuyen por el continente europeo. En Manila se va a establecer, por tanto, un nudo de comercio entre China, Japón, los portugueses, que también van a acudir a vender sus mercancías a Manila, y el Imperio Español, ¿no? Aquí les he traído un texto de las mercancías que iban a vender los chinos a Manila. Las mercancías que suelen traer y vender a los españoles consisten en seda cruda, numerosos terciopelos, almizcle, benjuí, que es una especie de resina aromática, marfil, perlas, rubíes, zafiros, cristal de roca, cajitas y recados de escritura, que son objetos lacados, vajilla, que es porcelana, pimienta y otras especias, y rarezas que, si me pusiese a enumerar una a una, ni tendría fin ni se podría hallar suficiente papel para ellas. Gracias a este intercambio, gracias a este comercio con Manila, los productos chinos comienzan a llegar al Virreinato de Nueva España, comienzan a llegar a América, las jícaras en las que se bebe el chocolate se hacen de porcelana china, en Puebla comienza a realizarse jarrones de porcelana imitando los motivos azules y blancos típicos de la porcelana de Jing de Zen, de la porcelana que se hacía a orillas del río Yangtze. En México tenemos una riqueza tremenda. Fíjense, tanto hombres como mujeres, nos dice Thomas Gage, que visita Ciudad de México a comienzos del 16, son excesivos en su atuendo y usan más la seda que ningún otro tipo de tejido. Las piedras preciosas y las gemas contribuyen no poco a su vana ostentación, y es normal ver una banda de sombrero con diamantes en cualquier caballero o una de perlas en un tendero normal y corriente, ¿no? Gracias a esta bonanza económica que traen nuestros intercambios. Algunos carruajes que se veían por Ciudad de México, que es donde nos habla este autor, superaban el coste de los mejores que hay en la corte de Madrid y en otros lugares de la cristiandad, pues allá en Ciudad de México no escatiman en plata, oro ni piedras preciosas, ni tampoco en las mejores sedas de China para adornarlos, ¿no? Como ven ya, y voy poco a poco terminando, se calcula que la plata que se llevaba en el galeón de Manila a Manila para comprar productos de lujo chinos pudo constituir hasta 1/3 de la plata que se obtenía en las minas americanas cada año. 1/3 de la plata que se obtenía en las minas americanas se montaba en el barco, se mandaba a Manila y se utilizaba para adquirir todo tipo de mercancías de lujo. Esa plata podía ir en forma de lingotes, pero esa plata, y con esto ya termino, también podía adoptar la forma de monedas de plata, de monedas de unos 27 gramos de plata, que es el real de A8, la moneda que se utilizaba en el Imperio Español. Fíjense, por eso les decía, les comparaba con el áureo de época de Augusto que hemos visto antes. Estos reales de 8 tenían los bordes cuidadosamente dentados para que aquellos que los utilizaran o los recibieran no tuvieran la tentación de recortar los bordes y de esa manera adulterar por un lado el peso de la moneda, quitándole metal precioso, y por otro lado, pues de 10 monedas hacer 11 o 12 recortando los bordes, ¿no?
Esto le daba al real de A8, que se acuñaba en España, pero que también se acuñaba en América, le daba un valor enorme, porque era una moneda muy segura. Tú te podías fiar, gracias a los bordes dentados, de que el real de A8 llevaba 27, algo gramos de plata y de que esa moneda era valiosa de verdad, ¿no? Y por eso no era raro que estos reales de A8 que se llevaban a China a Manila para comprar mercancías de lujo, no era raro que los reales de A8 acabaran distribuyéndose también en China. Aquí tienen un real de A8 resellado en China. Ven las marcas en la parte superior de la moneda, para ser empleada también en China. No quiero extenderme con esto, porque ya he superado el tiempo que tenía para aburrirles en la tarde de hoy, pero en 1580, gracias en cierta medida a la llegada de la plata española a China, no solo, también la plata japonesa tuvo mucho que ver, en China se decidió que en lugar de que la gente pagara los impuestos en mano de obra, en seda, en arroz o en sal, pues que la gente pagara sus impuestos en plata, que ya por fin la economía estuviera completamente monetarizada. Y no me resisto a decirles que esa reforma, fíjense qué buenos son los chinos poniendo nombres a las cosas, esa reforma fiscal se llamaba la reforma del látigo único o del único latigazo, ¿no? Entonces es una expresión óptima para describir una reforma de carácter fiscal, ¿no? El latigazo único, ¿no? Para que nos pagues en plata. Y bueno, pues con esto ya termino. El real de A8, acuñado con la plata americana, con estos bordes que garantizaban su integridad, se convirtió en una moneda de curso prácticamente global. Aquí tienen reales de A8 resellados en Java, resellados en la península arábiga y, fíjense, incluso resellados en Gran Bretaña, resellados también por los ingleses para emplear el real de A8. Aquí tienen lugares donde se ha atestiguado el uso de esta moneda acuñada por la plata americana, que se utilizaba en parte para comprar mercancías de lujo. Aquí ven pues dónde llegó a emplearse estos reales A8, prácticamente por todo el mundo, la primera moneda de curso global de toda la historia. Y ya para terminar, pues simplemente decirles que se pone en marcha esta ruta mercantil del galeón de Manila, se encuentra una manera de traer las mercancías de lujo de Oriente y de la India a Europa, se encuentran también los metales preciosos con los que adquirir estas mercancías y con la apertura de estas nuevas rutas oceánicas, la vieja ruta de la seda, la que pasaba por el desierto del Taklamakan y el Pamir y Asia Central y Persia y Mesopotamia y Siria, esa vieja ruta de la seda pues quedó completamente en el olvido hasta que algunos estudiosos, hasta que algunos interesados comenzaron a rescatarla en el siglo XIX y hasta que pues, algunos ya por divertimento comenzamos a hablar de ella en el siglo XX y en el siglo XXI. Con esto ya de verdad termino. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por asistir. Os vamos a pedir nada más 10 minutos y un poquito de paciencia, van a ser 10 minutos. Después de estos 10 minutos pasamos a la sala contigua donde tenemos un pequeño cóctel que durará hasta las 9 menos cuarto más o menos y queríamos aprovechar estos 10 minutos primero para agradecer a dos de nuestros invitados de excepción, el excelentísimo embajador de la República Popular de China, el señor Yuan Jin, que está aquí con nosotros hoy, y también al excelentísimo embajador y jefe de la Cancillería de la Embajada de México en España, el señor don Óscar Esparza Vargas. Y abrimos una pequeña ronda de preguntas para que, bueno, si tenéis alguna cuestión que se haya quedado un poco ahí en el tintero y tal, pues aprovechéis, por favor.
Hola, buenas tardes. Si se quiere sentar, doctora. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a Eric Olinger y a María Sirvent por esta invitación, y sobre todo decirles desde un lugar muy, muy humilde que para mí es un gran privilegio escuchar de viva voz a Eva Tobalina. Quiero decirles que desde mi